récord personal. Los límites solo los pones tú. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es 12 de julio del 2013. Ya es viernes. Después de una semana intensa de haber entrenado durante prácticamente 5 días. Todavía me siguen doliendo las piernas de la escalada al Pico del Águila del lunes pasado. Pero bueno, ya me voy recuperando de esos 3,900 metros sobre el nivel del mar que realmente le pusieron bastante carga de glóbulos rojos a mi torrente sanguíneo. Y bueno, esta noche tenemos la conversación con un especialista en deportes de aventura, también un gran especialista en la parte de montañismo, un gran conocedor de la montaña en México, y realmente vale la pena escucharlo porque vamos a hablar de lo que está pasando en México con el alpinismo, con el deporte de aventura, y cómo disfrutar y sacarle más provecho a lo que hay alrededor de la Ciudad de México y en otras zonas del país que realmente son lugares espectaculares para ser seguidos y vistos de manera directa. Y bueno, ¿qué les parece si en primer lugar arrancamos con la primera sección del programa? Les recuerdo que nos pueden encontrar a través de recordpersonalradio@gmail.com. Nuestro espacio en Facebook es Record Personal Radio. El espacio de YouTube donde subimos las grabaciones de las entrevistas que realizamos es también Record Personal Radio. Y si nos quieren marcar en cabina al 55 25 10 72, en donde con todo gusto les daremos información de todos los eventos que vienen por delante y de la información que generamos aquí en el programa. Y bueno, pues ahora sí, vamos a dar la primera sección de Récord Personal de este viernes. Cuando entreno, también pienso. Cuando el cielo es el límite. Tengo que confesar que durante toda mi vida deportiva, que por cierto no es muy larga, me he caracterizado por ser un atleta muy cercano a la tierra o al agua. Mis experiencias en algunos deportes casi siempre me han colocado muy cercano al nivel del mar y ocasionalmente me han llevado por arriba de los 2,200 metros altura de la Ciudad de México. Y esto cuando realizo un entrenamiento para preparar mi cuerpo para un evento de larga distancia y tratar de enriquecer mi sangre con una buena carga de glóbulos rojos para ser más eficiente cuando participe en el evento en cuestión. También debo decir que el montañismo no se encontraba dentro del radar de actividades deportivas que fueran de mi atención o mínima predilección, pues consideraba a esta actividad como algo pasiva y hasta cierto punto aburrida. Pero mi percepción súbitamente se ha transformado por una de esas benditas casualidades que en algunas ocasiones se convierten en causalidades. Pues déjenme contarles la historia. Resulta que por cuestiones de trabajo me di a la tarea de subir a una de las montañas más emblemáticas de los alrededores de la Ciudad de México, una vez más solo por accidente. Afortunadamente, mi condición de corredor me ayudó a que la experiencia no fuera algo traumática y sufrible, por lo menos durante el día del ascenso y del descenso. No puedo decir lo mismo los días posteriores. Pero independientemente de esta aventura nada planeada, descubrí algo que había pasado totalmente desapercibida en el pasado: la belleza de la montaña y el reto que ésta te ofrece. Hice mi ascenso con un par de bastones especializados, calzado para actividades en exteriores, una pequeña mochila con golosinas y agua, que compartimos su carga entre otros compañeros con los que subí a la montaña, y nos dimos a recorrer la ruta para alcanzar los 3,900 metros del famosísimo Pico del Águila en la cordillera del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México. La experiencia, tengo que decirlo, fue inigualable. Iniciar el ascenso por la mañana dentro del bosque con ese peculiar verdor y aroma característico de la mañana y sentir el esfuerzo que va realizando tu cuerpo conforme vas sintiendo que el aire se hace más delgado por la falta de oxígeno es en verdad embriagante. Voltear varias veces para ver el ascenso realizado y mirar la panorámica fue algo en verdad difícil de explicar en el momento ante tanta magnificencia. Nuestro guía y conocedor de la montaña nos llevaba a un paso ciertamente rápido, sabiendo que los que ascendíamos ese día practicamos deporte de manera seria, pero fue suficiente para que alcanzáramos la cima casi 3 horas después.
Aún no sé si es el deporte que viene en mi lista de 10 actividades de hacer antes de morir, pero lo que sí puedo decir es que si no lo has intentado, te estás perdiendo de algo que vale la pena vivir. Platicando entre atletas. Platicando entre atletas. Bueno, pues regresamos a Récord Personal. Soy Eduardo Cabrera. Recuerden que nos pueden encontrar a través de www.escucharadio.com.mx, escucha con K, y las grabaciones de nuestro programa las pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube, simplemente con digitar Récord Personal Radio. Y bueno, como lo prometido es deuda, vamos a platicar con nuestro invitado del día de hoy, que se trata nada más de Fernando Beitia, que es el fundador de Deporte 6am y que es un gran especialista en deporte de aventura y también en el montañismo y bicicleta de montaña. Así que seguramente él nos va a poder explicar de lo que pasa en la Ciudad de México, sus alrededores y otras montañas en el país, y que nos platique de todas aquellas novedades que el montañismo y el deporte de aventura ofrece a los amantes de la naturaleza. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Eduardo, pues muchas gracias por la invitación, otra vez aquí. También me duelen las piernas del Ajusco, no creas que nada más a ti. Porque el experto que nos llevó a esta aventura que acabo de contar es nada más y nada menos que Fernando. Claro, es el Espinazo del Diablo, que es la ruta que hicimos, tiene un desnivel interesante, son pues casi 1000 metros de desnivel. Y wow, queda a 15 minutos digamos, del sur de la Ciudad de México. Claro. Si de Six Flags en 15 minutos estamos puedes estar arriba, en la entrada de la ruta, y es una ruta demandante, que sí es como para gente que ya corre o que hace alguna otra actividad. Por eso sobreviviste. La verdad es que estuvo súper divertido. Tengo que confesarlo que fue una gran experiencia. Yo había subido a la Ajusco muy cercano al Pico del Águila cuando era realmente adolescente, y eso hace ya muchos años, seguramente en el Pleistoceno antiguo, y la verdad es que no me acordaba cómo era. Y el clima en esta temporada fue realmente muy benévolo, fresco, cómodo, sí. Estuvo nubladito, con un poquito de niebla ya al final cuando veníamos de regreso. Eso sí, no evitó el clima que sudáramos fuerte. Pero la verdad es que el ascenso por donde nos llevaste fue realmente espectacular. Ver la Ciudad de México desde esas alturas es maravilloso. Sí, esa montaña está muy cercana. Yo lo considero el trekking más espectacular de México. Trekking me refiero a que todavía es una altura moderada, digamos, son 3,900 metros. Comparado con Europa, esto sí es bien interesante de las montañas. Los mexicanos creo que estamos ciegos en muchas cosas, nos falta abrir los ojos, y una es darnos cuenta de las maravillas naturales que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Cercanas a la Ciudad de México, pegaditas a la Ciudad Pegaditas. de México. Ahorita que, por ejemplo, tengo en puerta un viaje al Mont Blanc en Francia, en unos meses, es una montaña que mide 4,800 metros, y voy realmente más que por la montaña, por la curiosidad de la historia que hay en el lugar, y el viaje en sí mismo, de conocer otras culturas y tomar técnicas también que están utilizando en Europa, ¿no? Seguramente. Por supuesto, aprender en general. La verdad es que los viajes son como la gran escuela de la vida, pero digamos, en México tenemos nuestros propios Mont Blancs enfrente. Lo que pasa es que como no hay una pluma que se llame Mont Blanc, o a lo mejor como somos un poco malinchistas, preferimos ir a Europa, a los Alpes. Es como si la marca de la pluma fuera Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces, pero realmente el Iztaccíhuatl, por ejemplo, es una montaña más alta. Claro. ¿No? Ya de entrada que el Mont Blanc. Más alta que el Mont Blanc. ¿No? Y es una montaña más accesible en el sentido de que puedes llegar en coche a la base de la montaña. Okay. Entonces, por supuesto, con la carretera que está ahí. Claro, paso de Cortés hacia Lista. Entonces tienes un Mont Blanc más alto, más o menos del mismo nivel técnico que el Mont Blanc. ¿En serio ese nivel? Sí, porque por ejemplo en un día de enero que caiga una buena nevada, que haya hielo, la principal diferencia entre el Mont Blanc y el Iztaccíhuatl sería que aquí estamos pues más hacia el Ecuador, entonces una montaña que cambia, en las estaciones el cambio es más radical, okay, ¿no? Claro. Y más con el calentamiento global. Pero digamos, en enero, el Iztaccíhuatl sería muy parecido al Mont Blanc, digamos, en verano, ¿no? Por así decirlo. Entonces es una cuestión de estaciones. Pero mi punto es que tenemos a 1 hora de la ciudad
Lugares espectaculares. Espectaculares. A lo mejor a 2 el Pico Orizaba, que ya termina siendo también un reto de Más clase, demandante, claro. que yo le llamaría de clase mundial, ¿no? Sí. Pero sin irnos tan lejos, pues tenemos el bosque de Tlalpan, que yo le diría a los corredores, a veces suban a la cima. Por supuesto. Del bosque de es Tlalpan. muy interesante. ¿No? Que es una montaña Y también. que le den la vuelta a todo el perímetro, que es espectacular ese recorrido. Entonces, la cadenita de alturas iría, bueno, pues primero ¿a dónde me subo? Pues me subo al bosque de Tlalpan, Ajá. ¿no? Luego me subo a la Jusco, Al Pico del Águila. al Pico del Águila. Bueno, déjame decirte, déjame contarte ahorita, interrumpirte en ese sentido. Yo recuerdo varias veces que hemos subido en bicicleta, recuerdo que en alguna ocasión, en bicicleta de montaña, en bicicleta de ruta, nos acompañaron unos amigos europeos que también practican triatlón. Y esos amigos franceses y españoles nos decían, oigan, es que ustedes tienen un lugar como los Pirineos. Es como algunas de las rutas o algunos de los segmentos de la Tour de France. O sea, la verdad es que lo que ustedes hacen es espectacular. Entonces, yo no sé por qué no le sacan más provecho y por qué no había más ciclistas rodando ese día, ¿no? Claro, tenemos, inclusive también para el ciclismo de ruta, el ciclismo de montaña, el gran playground, digamos, el lugar de juego, pues son las montañas, ¿no? Inclusive para la ruta, pues las etapas más emocionantes del Tour de France, ¿cuáles son? Pues son las de montaña. Las de montaña, las de ¿no? ascensos. Entonces, para el que le gusta el pavimento en la bici, también la montaña termina siendo, aunque sea por la carretera, el lugar donde se practica con más emoción o con más rudeza y reto el ciclismo de ruta, ¿no? Claro. Y regresando un poquito a la montaña, secuencia, sí. bueno, te subes al bosque de Tlalpan, te subes a la Jusco, después te subes al Nevado de Toluca, Ok. después te subes al Iztaccíhuatl, Ok. después te subes al Pico de Orizaba, Wow. después empiezas a voltear a otros lados y podrías hacer un viaje a Perú, a subirte un poco más alto que el Pico Orizaba. Entiendo. Y ya después a lo mejor podrías pensar en algo como los Himalaya o otros lugares más altos que por la propia altura representarían un reto técnico Ya y mucho físico más demandante. mucho más demandante. Pero digamos, en México por eso hemos tenido alpinistas destacados, por ejemplo, Carlos Carzuelo, que es una leyenda. A Carlos Carzuelo lo reconocen en las calles de Europa. En serio. Y aquí hay generaciones que no a lo saben mejor no quién saben es. quién es, ¿no? Claro. Es una leyenda porque pertenece a un puñado de una docena de hombres que han subido las 14 montañas más altas del Así mundo, es, ¿no? así es. Es Tienen algo un que... montón de récords Un impresionantes. montón de récords. Y él se inició precisamente en el Iztaccíhuatl. Fue en su adolescencia, ¿no? Entonces, digamos, desgraciadamente no tenemos todavía los ojos tan abiertos como los europeos los tienen de las maravillas que tienen enfrente, ¿no? A tiro de piedra. El- Es un asunto de falta de visión o de que no existe a lo mejor la infraestructura o simplemente somos tan malinchistas que de repente preferimos voltear hacia afuera que voltear hacia adentro. Yo creo que es algo todavía más profundo, podría ser un problema como de autoestima, yo le diría autoestima nacional, ¿no? Ok. O sea, autoestima de nación, o sea, date cuenta que lo que tienes es de clase mundial y úsalo, cuídalo, Claro. aprovéchalo, presúmelo, ¿no? Porque, bueno, ayer, o sea, la subida que hicimos a la Jusco el lunes, realmente es espectacular. Claro, O sea, tienes un bosque de pino que por esa ruta se ha conservado, gracias a Dios ahí. Los taladores todavía no le pegan No. porque a lo mejor no son tan flojos que no pueden subir por ahí, Claro. pero se ha conservado el bosque. se han tienes- conservado los incendios forestales. Sí, también, esa ¿no? parte, Aunque digamos, le ha pegado en varias le ocasiones. ha pegado en otros lados, pero esa zona de la ruta que hicimos en el Espinazo del Diablo se ha conservado, entonces termina siendo una ruta que sientes lo que la gente dice, no puedo creer que estoy en el DF, Claro. ¿no? Porque No, ahí no, estás no. todavía es Distrito Es Federal. la delegación Tlalpan. Sí, es si Distrito mal no Federal. recuerdo. Y también decirle, bueno, no sé, algún jefe de gobierno que diga que un día se suba al Pico del Águila Claro. y se saque una foto ahí arriba, no nada Claro. más en un En campo de béisbol. ¿No? Entonces, lanzando. ¿no? O corriendo en Reforma. Que bueno, hay que también, reconocer que- sí, se vale, pero que un día alguno se suba al Pico del Águila y le diga, esto es el Distrito Federal, Claro. y también es parte del territorio, es parte de la belleza del Distrito Federal. Y además, curiosamente, vi que podía ser explotado en el buen sentido de la palabra esta ruta que recorrimos el lunes de la Jusco, porque descubrimos, tú nos hiciste una muy buena observación, de poder hacer rappelling, de poder hacer descenso o ascenso de pared en roca,
porque el lugar se presta maravillosamente en esta zona del Espinazo del Diablo, ¿no? Sí, de hecho el Ajusco tenía, porque ya se ha destruido un poco, una ruta también de ciclismo de montaña que le da la vuelta al Ajusco por las faldas, que es de clase mundial, que se llama la Axosco, que fue una ruta ancestral que se fue luego convirtiendo en un trail de bici, que yo también lo considero una de las mejores rutas de bici del mundo. Y yo les digo que he rodado en Estados Unidos, he rodado en Costa Rica, he rodado en Argentina, he rodado en Chile, he rodado, etcétera, en más de 20 o 30 países, y esta ruta, por las condiciones de altura que tiene, que está rodando a más de 3,000 metros. Claro, que es muy demandante físicamente de entrada por la falta de oxígeno. Lo espectacular del bosque por el que estás rodando, y el hecho de que puedes llegar de tu casa de la Ciudad de México a tiro de piedra de empezar la ruta, entonces no te tienes que desplazar muy lejos para hacer la no ruta. tienes que hacer un viaje de un día para llegar al lugar donde tienes que llegar. Claro. O sea, literalmente, si vives en el sur de la ciudad, bueno, tú que vives en el sur de la Ciudad de México, pues llegas ahí en menos de media hora. O sea, es una cosa espectacular, ¿no? Exactamente. Y también tienes, bueno, si quisieras escalar roca, todas las faldas en las faldas del Ajusco también hay paredes de roca. Luego la cordillera se conecta con los dinamos, ¿no? Claro, que ese lugar es espectacular también. Es espectacular. Desgraciadamente ahí sí tenemos el problema social, ¿no? De la invasión, de que la gente se está metiendo a vivir en lugares donde no debería estar, son terrenos federales la mayor parte, ¿no? que son, claro, es de todos los mexicanos. Yo para no entrar en términos técnicos, yo les digo, hay tierras que son de todos los mexicanos, ¿no? Claro. Y entonces cuando alguien se mete a cortar un árbol ahí o se mete a vivir ahí, lo que está haciendo literalmente es robarle a todos los mexicanos, no nada más al que va a la bici de montaña, claro, o al que le gustan los arbolitos, porque esas tierras están destinadas para que sean de los 100 y pico de millones que somos, y entonces sí, esa zona hay que tener cuidado, hay que alertar, y sobre todo si queremos proteger esas zonas, hay que usarlas de manera racional. De manera racional, claro. Por ejemplo, el trekking, la caminata y el ciclismo en montaña, la verdad es que tienen muy poco impacto, claro, ¿no? Hay otros deportes como, por ejemplo, el motocross, que yo también lo practico y me gusta. No lo quiero atacar, pero sí es un deporte que tiene mucho más impacto en la montaña que caminar y andar en bici, ¿no? Oye, Fernando, ¿por qué no nos damos un pequeño respiro para escuchar un poco de música y regresamos para seguir hablando? Porque me gustó esto que estabas platicando de la secuencia que podría seguir una persona que se quiere iniciar en el mundo del montañismo en México, y esta secuencia que tú has armado, que creo que puede ser muy interesante y que tú conoces muy bien. Perfecto, ¿va? Claro que sí. Vale. Música para entrenar. Música para entrenar. Bueno, pues en esta ocasión vamos a escuchar al grupo Green Day, que es una banda norteamericana que interpreta mucho punk rock y pop punk. Esta banda trajo nuevamente la música estilo punk al gusto de los norteamericanos, y vamos a escuchar en esta ocasión la canción Basket Case. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?